incapaz de eliminar el agente externo, es incapaz de reparar el daño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el tejido? Se necrosa y muere. Se necrosa, pues. ¿Verdad? Esa es la base de lo que vimos como lesión celular, que pueden ser reversibles e irreversibles. Reversible, el proceso inflamatorio es capaz de revertirlo. Irreversible, el proceso inflamatorio fue incapaz de revertirlo, que desemboca en muerte. Entonces, en este caso, pues, lógicamente, usted sabe que la apendicitis no tiene tratamiento. El único tratamiento es quirúrgico. Se opera o se opera, no hay más. ¿Ya? Entonces, como es irreversible, pues llegó un punto en el que no aguantó, se contaminó con una bacteria propia del tracto colónico y empezó el proceso necrótico de tipo lipoinfantil. Entonces, en este lado de la placa yo también voy a encontrar que el tejido ha perdido por completo la morfología. Eso corresponde a la necrosis lipoinfantil. Eso es, por decirles, los elementos más importantes que yo voy a encontrar en esta placa. Normalmente también estos tipos de necrosis vienen añadidas por sangrado. ¿Por qué? Porque el tejido muerto sale. Usted va a decir, doctor, ¿y yo cómo veo el sangrado en microscopía? En microscopía es fácil ver un sangrado porque cuando el sangrado está expuesto al formol, yo le decía, se vuelve negruzco el tejido, ¿verdad? Por el formol. Pero en la microscopía, usted va a ver el sangrado, ¿verdad? Un poco más acucioso, se da cuenta, ¿verdad? Que hay áreas del tejido que lucen un poco enrojecidas. Estas áreas que lucen un poco enrojecidas corresponden a áreas donde hay eritrocitos libres. Y al hablar yo de eritrocitos libres, pues estoy hablando de un sangrado. Porque yo normalmente en la microscopía, para ver el sangrado, tengo que ver cómo la placa se tiñe de color rojizo por los eritrocitos libres. Esta es la apendicitis aguda, con el especial énfasis a la parte macroscópica. Luego vamos a ver la parte macroscópica del siguiente proceso inflamatorio crónico, que es la colecistitis crónica, ¿verdad? La colecistitis crónica es un proceso inflamatorio crónico de la vesícula biliar. Es tal vez la patología más frecuente, o una de las patologías más frecuentes que hay, crónicas que hay en el tracto gastrointestinal y sobre todo en las mujeres jóvenes. ¿Cuál es la causa de la colecistitis crónica? Obstrucción de la litiasis renal es la principal causa de la colecistitis crónica. Realmente esta patología es súper sencilla, ya la parte macroscópica es diagnóstica prácticamente, ¿verdad? Porque no es normal tener los ritos, los cálculos en la pared de la vesícula. Y de manera crónica, estas piedras, que son piedras, ¿verdad? No sé si se acuerdan que lo vimos en macroscopía, el tacto tiene una consistencia pétrica. Esas estructuras pues dañan la mucosa de la vesícula y la terminan lesionando. Esto es un corte histológico que corresponde a una vesícula biliar. La vesícula biliar presenta tres capas, ¿verdad? Una mucosa, una submucosa y una serosa. No tiene muscular la vesícula biliar. ¿Ya? Entonces, ¿qué me llama la atención? Que la mucosa de la vesícula biliar se caracterizaba por presentar las vellosidades. La mucosa se dispone a manera de vellosidades. En este caso me llama la atención, ¿verdad?, que hay una erosión de las vellosidades. ¿Usted sabe qué quiere decir el término erosión? Daño o disminución. Erosión, daño, o más que todo, ¿verdad?, raspado. Eso quiere decir erosión, ¿verdad? Por ejemplo, a veces hablan de la erosión del suelo. Ya. Eso es cuando los agentes físicos externos, el aire, el agua, el cambio climático, pues erosiona, es decir, desprende partes del suelo. Erosión es sinónimo de desprendimiento, como dice por ahí González, de disminución. ¿Ya? Entonces miren cómo aquí hay áreas de vellosidades, ¿verdad?, que alternan con áreas de la mucosa, como esta que estoy aquí señalando, con el cursor, en la cual se ha perdido la vellosidad. Y ven, aquí no hay vellosidad, se ha perdido la continuidad del epitelio. Además, como es un proceso inflamatorio, ¿verdad?, a pesar de que es crónico, me llama la atención que estoy viendo estos vasos dilatados. Miren este vaso sanguíneo cómo está tan grande. Esta es una vasodilatación. Adicionalmente me doy cuenta que este vaso sanguíneo presenta abundantes células en su interior. Esa es la vasocongestión,
Además, me llama la atención que el tejido se tiñe de color pálido, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? El edema, estoy viendo un proceso inflamatorio ahí, estoy viendo engrosamiento de la pared por la vasodilatación, perdón, por el edema, estoy viendo vasodilatación y vasocongestión, ya hasta ahí voy diagnosticando un proceso inflamatorio. Imagínense que veo de más de cerca y me llama la atención que las vellosidades presentan un infiltrado por células pequeñas, redondas, que se tiñen intensamente basófilas, es decir, de color morado. Linfocitos. Con linfocitos. Entonces, usted observa un infiltrado linfocitario, lo cual es compatible con un proceso inflamatorio crónico. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Como un proceso inflamatorio crónico de la vesícula biliar es una colecistitis crónica, ¿verdad?, asociada a la colelitiasis. Realmente la macroscopía ya le va dando una buena pauta de diagnóstico, porque en la macroscopía pues usted observa los cálculos, los cuales eran yo les explicaba que era la principal causa de El día más feliz de mi vida. colecistitis crónica. Por favor, ¿hasta ahí alguna pregunta? Estos temas son, bueno, para mí son sencillos. No la monten. Ferpe. Le dio me gusta mi comentario. Los cálculos tienen una consistencia pétrea. Pétrea Mi quiere mujer decir le que dio son como la me gusta ropa. mi comentario. Hay que te mostré la otra vez. Todos los cálculos siempre son. Va a ser mi esposa. Ah, y bueno, con respecto a los cálculos, pues recuerden que los cálculos pueden ser de calcio o pueden ser de bilirrubinato. Ya, en esencia, los cálculos que usted ve en la vesícula biliar son de bilirrubinato. Raramente van a ser cálcicos a este nivel. Los cálcicos suelen aparecer sobre todo en el riñón. Eso vamos a ver en el segundo parcial, cuando veamos litiasis renal. Ahí en el riñón no hay bilirrubinato, ¿no? Entonces, los cálculos renales suelen ser de calcio y los cálculos biliares suelen ser de bilirrubinato. Con respecto al cuadro clínico, ¿verdad? Yo les decía que cuando yo les haga preguntas, les voy a poner obviamente no va a ser un cuadro clínico como en centrología, por si acaso. Ya, o sea, es algo pequeño, sencillo, ¿verdad? 2 líneas máximos que lo orientan a usted el diagnóstico. Les puedo poner un ejemplo, ¿verdad? Se trata de un paciente femenino de 30 años de edad, con antecedentes o sin antecedentes previos, ¿verdad? Lo más básico posible. Sin antecedentes previos, que hace 2 años empieza a presentar dolor en hipocondrio derecho, de tipo cólico, que no cede y que empeora con el ayuno. Entonces, hasta ahí usted ya debería ir pensando en que es un cálculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo les comentaba que los cálculos de la vesícula biliar estaban asociados sobre todo a los pacientes femeninos, que es lo que podemos tener, pero bueno, sobre todo hay una gran proporción en la población femenina, y les decía que por la ubicación anatómica, pues obviamente lo que duele es la vesícula biliar. Entonces, obviamente por eso el dolor es en hipocondrio derecho. El hígado no te duele. Terminológicamente hablando, hay un signo. El hígado ¿Cómo se no te llama el duele. signo? Sí. De la otra vez me duele. No, McBurney es fósil de acá derecha. Eso ya tienen que haber visto, porque tienen que ver. Ya. El punto de McBurney. Pero eso es para apendicitis. McBurney es para apendicitis. Murphy no es. Ah, ¿qué estaba diciendo? McBurney Es ¿cuál para el punto de McBurney? A ver. El de apendicitis. Es entre una se traza una línea diagonal desde el ombligo hasta no me acuerdo hasta dónde sé dónde. Hasta la y el espina tercer ilíaca. punto, algo así. No era el ombligo hasta donde Hasta la espina ilíaca, Traza hasta la una espina imaginaria de espina ilíaca anterior Sí, hasta el ombligo. Pero en el superior. tercio Esa medio. espina imaginaria se divide en 3 partes. Ya, y es en la en De medio. los 2 tercios primeros, ahí es el punto Ya, de McBurney. es. O sea, yo sé dónde es, no me acuerdo la teoría. Esa es. Así tan bonito no me lo sé explicar. Así es el concepto. Bueno, ahí eso no se puede olvidar porque eso también es uno de los signos más frecuentes. El signo de Murphy. Ese es de la vesícula El biliar. signo de Murphy. De vesícula biliar. De Murphy. Pero ese es para colecistitis. ¿Por qué? Porque el signo de Murphy es
es la palpación dolorosa, ¿verdad? Por debajo de la última costilla del lado derecho, a nivel donde ya se entiende que está la vesícula biliar. Eso es muy característico de estos pacientes que cursan con este proceso de colecistitis. Entonces, por ejemplo, el caso clínico va a ser así, o sea, algo que obviamente lo oriente, pues no le va a poner que le duele el pie. ¿Ya? Como Obviamente distractor. que y a veces, de verdad que a veces están, ellos dicen que el más raro de los sentidos es el sentido común. ¿Qué pasa? Son los ¿Qué pasa? nervios. Que yo les pongo el cuadro clínico, este está ahí, piensa y piensa, porque no estudió, porque obviamente tiene otras materias que son más importantes que las mías, ¿verdad? Entonces vienen sin estudiar en campante. ¿Y González. qué pasa? Que ni siquiera se acuerda que en primer parcial solamente vimos una sola placa de vesícula biliar. No hemos visto 10 placas. Es decir, que si yo le estoy hablando, o sea, hasta por lógica, ¿verdad? Ya, aunque se me lo estoy estudiando, pero por lógica, ya. Si le estoy hablando de un paciente que le dé la fuerza ilíaca derecha, no voy a estar hablando de patología renal. Tampoco voy a estar hablando de apendicitis. Por descarte, sé que estoy hablando de la colecistitis porque es la única placa que el doctor me dio sobre vesícula biliar. Sí, o sea, hasta por eso. O sea, Por eso, la derecha. para que todo el Sí, sentido común. pero derecho, derecho. Entonces, en esencia, la pregunta sería así. Se confundió. ¿Verdad? Un Dile pequeñito a cuadro lo que clínico verga. que lo oriente. Bueno, le doy la vesícula, pero ya sabe que el problema es en la vesícula. Vamos a la macroscopía, le pongo la imagen de los cálculos, obviamente, y en la microscopía le pongo la misma imagen. Entonces, yo le voy a poner 4 opciones, siempre va a ser así. Usted tiene las opciones y usted elige la opción que mejor le parezca. Claro, usted escribe en su hojita. Es cierto que sí es de opción múltiple. 2, 13. Es que tengo que entregar los exámenes a la cirugía. ¿Ya? Entonces así va a ser la prueba. Entonces, a veces por yo les digo, lea bien, porque el problema no es que no sabe. O incluso si no sabe, ¿sabe cuál es el problema? Que no lee bien. Ya, porque el problema, Sí, eso me pasa full eso. la cuestión con patología es que yo no voy a, sería para mí absurdo, ¿verdad? Hacer una pregunta sobre una imagen y sobre algo que no se observe en la imagen que le estoy colocando. Entonces, cuando usted se equivoca, merece que yo le quite el punto. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no sabe que está viendo la imagen. Ya, porque usted tiene ahí la imagen, usted tiene que saber reconocer. O sea, la mayoría, puede haber alguna que no. O sea, eso aplica para histología. Pero a ver, no es que, por si acaso, no es que si usted no sabe el cuadro clínico, usted va a fallar la prueba, porque finalmente la respuesta está en la imagen. El cuadro clínico es como para que usted se oriente. Distractor. Es un plus. No es que, a ver, por si acaso, aterrizando la variable, no es que no va a pasar que usted vea una pregunta sin imagen. Eso no va a pasar. Por eso, el cuadro clínico es más que todo pues, algo para que es un plus, para que usted se oriente. Y obviamente eso le sirve a usted. Pero para mí también fuera fácil saber que ahí está la imagen, ponga lo que usted cree que es. Ya, pero ese no es el sentido. Pero el sentido es que usted va a ser médico, yo estoy preparando para que usted sea médico. Qué belleza. El sentido es que usted correlacione, ¿verdad? Lo poquito que haya visto en semiología con lo poquito que ve aquí conmigo, con lo poquito que de pronto ve en otras materias. Se supone que al unísono estamos viendo todo el cuarto el mismo tema, con la finalidad de que se prepare lo mejor posible, ¿no? Y para mí es fácil, pues yo le pongo la imagen y Listo se ve para que. operar. Pero la idea es que despierte esas neuronas, las conecte, ¿verdad? Están dormidas. A ver, pregúnteme a mí pregunta. Aquí habían 2 cosas que era. Ya. La coagulativa, la de arriba, y la baja en Sí, porque si usted se da cuenta, en la parte de arriba todavía puede observar las glándulas de la mucosa, todavía observa los folículos linfoides. ¿Cómo se llama la secreción que se encontraba en el luz del apéndice? ¿Cómo qué? La secreción que se encontraba en el luz del apéndice.
La clastrón. No, había una secreción. Y Pregunta. finalmente, la última placa del proceso inflamatorio, que es inflamación crónica de tipo granulomatoso. ¿Qué era un granuloma? A ver, macrófago. ¿Vis? Patología. Gradúela. Ya gradúate de una vez. O sea, la verdad es que yo soy sonero. La verdad es que soy sonero, converse con sus compañeros. Sonérenos a todos. Sí. Bueno, lo que pasa es que conmigo aplican dos generación. Cuando tú llegues en la lección, explica. Todos tenemos. ¿Vis? O sea que en el segundo parcial me voy a exonerar. Pero cuando tú llegues en el examen, que es todo. Porque puede ser que tenga bien la lección escrita, pero el examen no confiesa, pues sí. Pero normalmente yo hago eso. Se estudie bien porque si saca bien en el examen, tiene bien todo. Lo que no lo exime de presentarme la carpeta. Chu. Ya me emocioné. Para todos, no se preocupe, para los que me caen bien y para los que me caen mal. Por mucho que me caiga mal o por mucho que me caiga bien, la ley es para todos. Saca bien en el examen, es para todos. Así me caiga bien o así me caiga mal. Es que esta es la clase que la mayoría no vi. Se me están perdiendo. Esta fue la clase del sábado. Esa fue la clase del jueves. Ah, esta fue la clase del sábado. Sí, lo tengo bien usado. Uno de ahí tenía como Igual pasa, ¿no? Es más, él estaba tranquilo por su culpa. Lípidos. Lípidos. Clarito. Bueno, vamos a ver ahora sí la última placa de proceso inflamatorio crónico granulomatoso. Vamos a ver los granulomas. Yo les decía los granulomas que eran macrófagos muertos, ¿verdad? Eso no se le puede olvidar, porque así también yo hago esas preguntas y no se sabe nada de problema. ¿Cómo? Ya no. Sí, yo le encargué a Steven y se acabó. Esto que está poniendo aquí es una pieza quirúrgica que ¿Que corresponde tienes al algún problema linfático. Que me llama la atención que este ganglio linfático mide 4 centímetros por su mayor diámetro. Este es un ganglio linfático que a todas luces está demasiado grande. Pues yo les decía que el ganglio linfático, ¿te recuerda algo lo que dice biohistología, verdad? Decía que era una estructura pequeña, que no mide más de 0.5 centímetros, que no es palpable normalmente, que no es indolora y que adicionalmente tiene una cápsula y tiene forma de habichuela, dice el libro, de habichuela, de frijol. ¿Ya? Entonces, ¿qué le llama la atención? La morfología está perdida por completo. Y es más, mide casi 10 veces lo normal. Entonces, imagínense esto. Me llama la atención que al corte, este ganglio linfático presenta un área de tejido reblandecida de color blanquecino, ¿verdad? Muy similar a lo que se conoce como calcio. Yo les explicaba, ¿verdad?, que había un término que era calcio. ¿Qué significaba calcio? Casi. Como queso. El término calcio hace referencia a algo que es similar al famoso, por ejemplo, requesón que le dicen, ¿verdad? Es un material blanquecino grumoso. Eso es el calcio. Es un material blanquecino grumoso. Me llama la atención que al corte, este ganglio linfático presenta un área de tejido reblandecida, ¿verdad?, que tiene un aspecto gaseoso, calcio. Y el problema lo detecto sobre todo con la morfología microscópica. En la morfología microscópica observo abundantes linfocitos y ve que toda la placa presenta estas células pequeñas, moradas, redondas, son linfocitos, pero ojo, recuerde que estamos hablando de un linfático. Obviamente tengo que ver linfocitos. Aquí el problema
o sobre todo la parte patológica no es tanto la presencia de linfocitos, sino esta estructura de color rosado, ¿verdad? Que vendría a ser el granuloma. ¿Por qué el granuloma tiene este aspecto, o las áreas granulomatosas tienen ese aspecto rosado y alino? Porque las células pierden los núcleos. ¿Y por qué pierden los núcleos de las células? Porque están muertos. Entonces, Nicole decía, ¿verdad?, que los granulomas eran macrófagos muertos. Usted me decía, doctor, ¿y cómo yo veo un granuloma en la microscopía? Bajo esa premisa, los granulomas son estas áreas de tejido que se ven de color muy rosado y alino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tejido, las células de este tejido han perdido los núcleos. ¿Y por qué han perdido los núcleos? Porque el granuloma no es nada más que un acúmulo de macrófagos muertos. Entonces, estamos hablando de células muertas, estoy hablando de células que han perdido los núcleos. ¿Qué más me llama la atención? Es relativamente frecuente encontrar que estos granulomas presentan una estructura morfológica que se conoce como célula gigante multinucleada de tipo Langhans. ¿Qué es esta célula gigante multinucleada de tipo Langhans? No es nada más que el acúmulo no de macrófagos, sino de otras células blancas que se conocen como histiocitos, con H, por favor, y sin Z. Histiocitos. Entonces, eso también yo sé preguntar. La célula gigante multinucleada, que es esta célula que estamos viendo aquí, es el acúmulo de varias células más pequeñas que se conocen como histiocitos, no macrófagos. Una cosa es el granuloma, que son macrófagos muertos. Otra cosa es la célula gigante multinucleada, que es que son varios histiocitos. Entonces, ¿cuál es la característica esencial del proceso crónico granulomatoso? La presencia del granuloma. Lo normal es que un granulo linfático se vea de color morado. ¿Por qué? Porque todo el tejido del granulo linfático no es nada más que el acúmulo de linfocitos. Entonces, lo normal, lo esperable, es que el ganglio linfático se vea de color morado. Pero, ¿verdad? Entonces aquí yo reconozco los granulomas. Miren estas áreas de tejido muy rosado, ¿verdad? Que son áreas de tejido donde las células están muertas. Y se ven muy rosados porque las células muertas, ¿verdad?, pierden los núcleos. El núcleo se disuelve prácticamente y por eso se ve este color hialino. Adicionalmente hablando, pues es relativamente frecuente encontrar en un granuloma la presencia de múltiples células agrupadas en el mismo sitio que recibe el nombre de célula gigante multinucleada de tipo Langhans. Miren, aquí está de mayor cercanía lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Miren estas células muertas. Este es un linfocito, ¿verdad? Bien bonito, redondo, morado. Y miren cómo alterna con estas células un poquito más grandes, muertas, ¿verdad? Por la ausencia nuclear, es signo de muerte celular, ¿verdad? Miren estas células muertas y miren aquí a este nivel las células gigantes multinucleares. Estos son varios histiocitos que componen esta estructura morfológica que es la célula de tipo Langhans. Este es otro tejido, este es otro corte. Sin embargo, este corte también exhibe las mismas características morfológicas. Esta es el ganglio, ¿verdad? Esto que está aquí es la cápsula del ganglio. Yo le decía que el ganglio siempre tiene una cápsula. Esto es normal que el ganglio tenga esta coloración morada por los linfocitos, pero lo que no está bien es la presencia de estas áreas de tejido, ¿verdad?, hialinizadas, rosadas, eosinófilas, ¿verdad? Estas son las áreas de granuloma. Entonces hay áreas de granuloma muy amplias y otras áreas de granuloma un poco más pequeñas, pero todas estas áreas de tejido, ¿verdad?, que son más rosadas que los linfocitos, pues son los granulomas. Creo que esta placa también es súper sencilla. Acá tampoco hay pierde. Puede ser que a lo mejor yo no pude llegar a usted. Le resulta muy aburrido, o de pronto le resulta que lo que yo le digo es incomprensible. Doctor, a mí no me gusta patología, yo voy a ser cualquier deportólogo, pero yo esto González. no me gusta y no, esto de aquí ya lo veo porque me toca. Ya, igual le toca aprender, ¿no? Entonces le toca aprender, y aunque sea hasta por sentido común a veces, ¿no? Si estamos viendo que el proceso inflamatorio no estoy presentando 20 placas, porque por a mí puede pasar eso.
Pero no es así, pero estoy presentando un proceso agudo, un proceso crónico y un proceso crónico granulomatoso. Entonces no pierde. Si yo le pregunto algo sobre el crónico granulomatoso, así sea por descarte, por memoria, tiene que saber que la única placa de proceso inflamatorio crónico granulomatoso, ¿cuál es? La linfadenitis crónica granulomatosa de tipo tuberculoso, porque no hemos visto más. El segundo parcial sí lo vamos a volver a ver, pero solamente una vez. ¿Ya? Entonces, en esta placa no hay pierde porque no tiene. Es la única del primer parcial. La única de proceso agudo es la apendicitis. Y bueno, el crónico, si vimos dos crónicas, porque vimos colecitis crónicas y vimos también la cervicitis crónica. ¿Ya? Pero una cuestión es en la vesícula y la otra cuestión es en el seno. Ahí tampoco se va a decir que va a confundir la vesícula con el seno, ¿no? O sea, recuerde sobre todo que yo no le voy a preguntar nunca sobre algo que no vea en la imagen. El tema del cuadro clínico, ojo, no sienta ningún tipo de presión, no vaya a decir que el doctor, por culpa del doctor me tuve que amanecer leyendo el libro de semiología o de medicina interna, porque él dijo que me va a tomar cuadro clínico. No, la respuesta, bueno, usted puede razonar, porque en el sentido del cuadro clínico que usted razone, que conecte una neurona con la otra. ¿Ya? Pero es sencillo simplemente poner una imagen para que usted vea qué es. Bueno, la cuestión es que usted razone, ¿verdad? Integre conocimiento. Pero eso sí, con el cuadro clínico no hace falta para que usted resuelva la pregunta. Lo que sí hace falta para que usted resuelva la pregunta es la imagen. Si usted no reconoce los elementos morfológicos de la imagen, ahí sí va a estar perdido. Está frito. Entonces, estos son los tres procesos inflamatorios que vimos. No olvide, ¿verdad?, los tips más claves que son los que yo le acabo de dar. El tema de neoplasias también es un tema que siempre va porque va. El tema de neoplasias, ¿verdad? Yo le decía que nuevo, neo significa nuevo y plasia significa replicación celular. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es una neoplasia? Pues no es nada más que nueva replicación celular. Cuando hablamos de neoplasias, desde el punto de vista morfológico, macroscópico, ¿a qué nos referimos siempre? ¿Qué encontramos siempre macroscópicamente hablando cuando nos referimos a las neoplasias? Pues el Tumores, tumor como tal. Tumores. Las neoplasias son tumores. ¿Por qué? Porque son nuevas células de nuevos tejidos que se están formando. ¿Ya? Entonces se forman a manera de tumores. Estas neoplasias, por su naturaleza, son de dos tipos, ¿verdad? Recuerden, son benignas y son malignas. Las malignas son igual a cáncer. Muy bien. Yo también les expliqué desde la primera clase la terminología, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa terminología? OMA eran aquellas benignas. Ajá. ¿Ya? Todas las que terminan en OMA son benignas. Y carcinoma y Salvo sarcoma. por ahí ciertas excepciones que conmigo no han visto todavía. Porque, por ejemplo, hay el melanoma o el linfoma, que son unas neoplasias muy agresivas, ¿verdad? Pero malignas, pero no porque son OMA, son benignas, ¿no? Pero son ciertas excepciones. La regla es así. OMA es para lo benigno y el término carcinoma y sarcoma es para lo maligno. Cuando aplicábamos la terminología carcinoma para las neoplasias, Células epiteliales. cuando son tumores de células epiteliales. ¿Sí se acuerdan cuáles eran las células epiteliales? Claro, pues las cúbicas, las escamosas. Las cúbicas, las cilíndricas de Nicole, Ajá. las planas que pueden ser simples o pueden ser escamosas como dice Gonzalo. ¿Ya? ¿Y qué más le falta decir? Chuta. Las glándulas. Ah, ya, ¿Ya? pleno. Las Los conductos. glándulas, todas las glándulas, cual sea que usted se quiera imaginar, si es una glándula, es de tejido epitelial. Como usted hable de glándulas, no se le puede olvidar que al hablar de glándulas está hablando de tejido epitelial. Es decir, que si usted observa tumores glandulares o tumores de células cúbicas, epiteliales o cilíndricas o planas, ¿verdad? Usted ya sabe que esa neoplasia maligna se denomina con la palabra carcinoma. Por otra parte, tenemos la terminología sarcoma. Sarcoma se aplica para todo lo demás que no es epitelial.
tumores de músculo, apicosarcoma. Tumores de tejido conectivo, que son la mayoría de los tejidos, aplicosarcoma. ¿Sí? Recordando que la mayoría de tejidos que vimos son conectivos. No sé si se acuerdan que los tejidos conectivos se clasificaban en especializados y no especializados. Los no especializados eran el laxo y el denso, y los especializados que eran seis, ¿cuáles eran? A ver. Ese es el músculo. Adiposo, sanguíneo, óseo. Ajá. Muy bien, ¿cómo se llama usted? El óseo. No, a veces parece, hoy día viene despierto, parece la que ya, Bueno, buena hora que se recuerda. El tejido conjuntivo especializado eran seis: el adiposo, el óseo, el cartilaginoso, el sanguíneo, el linfático y el hematopoyético. Esos eran los seis. Es decir, que Los usted ya sabe que microplásticos. si un tumor de hueso, de sangre, de tejido adiposo, de cartílago, ¿verdad?, de ganglio linfático, ¿verdad?, o de sistema hematopoyético, normalmente, si es un cáncer, debería ir acompañado de la palabra sarcoma. Sarcoma de Es por Erwin. eso que nosotros vimos en la placa, vimos un liposarcoma, que era el tumor maligno del tejido adiposo. ¿Ya? Y así también hay el osteosarcoma, que vamos a ver en el segundo parcial, esa es la tumoración de hueso. Hay el hemangiosarcoma, que es la tumoración de vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, nada más quiero que tenga claro, ¿verdad?, cuando aplicamos la palabra carcinoma, cuando aplicamos la palabra sarcoma y cuando aplicamos solamente el término ojo. Esta que está aquí, y recuerden, miren que es tan fácil porque yo le puse neoplasias del tejido epitelial y neoplasias del tejido mesenquimal. Eso es todo. Entonces, en el tejido epitelial vimos una neoplasia benigna y vimos una neoplasia maligna. ¿Cuál es la neoplasia benigna que vimos en el tejido epitelial? El del intestino. De colon, vimos un adenoma tubular de colon. ¿Por qué es adenoma? Adeno significa glándula, oma significa benigna. Es una neoplasia benigna de las glándulas del colon. Las mucosas. Morfológicamente hablando, ¿verdad?, el adenoma de colon no era nada más que la presencia de una estructura polipoide a nivel de la mucosa colónica. ¿Qué era un pólipo? Era una bolita. Era una acumulación de líquido. Un pólipo es una Hay un estructura, revestimiento es como una bolita de es como una bolita más o menos. menos. No está revestida de mucosa, es como está la misma mucosa. Un pólipo no es nada más que una estructura exofítica. Exofítico quiere decir que se proyecta hacia afuera. ¿Verdad? Es una estructura exofítica, ¿verdad?, que proviene de la mucosa de un órgano. Por tanto, los pólipos solo los puede encontrar en aquellos órganos que tienen mucosa. Por ejemplo, si más adelante, Dios no quiera, le sale una bolita en la piel, usted no puede decir que esa bolita en la piel es un pólipo, porque el pólipo se aplica cuando se trata de mucosa. ¿Ya? Entonces, bueno, estamos viendo aquí un pólipo, una estructura polipoide que realmente no tiene mayor característica morfológica. No sangra, no está necrótica, es regular, tiene un contorno regular, tiene una superficie regular, es decir, tiene características morfológicas benignas. Entonces, yo le decía cuando yo le explicaba esta clase que nosotros teníamos, desde el punto de vista morfológico macroscópico y microscópico, teníamos características que eran propias de las patologías malignas y características macroscópicas y microscópicas propias de las patologías benignas. Entonces, al hablar de patologías benignas, lo característico desde el punto de vista morfológico es que no hay nada, pues simplemente es un tumor, pero es un tumor que no duele, es un tumor que no sangra, es un tumor que no se necrosa, es un tumor que está bien definido, bien delimitado, es un tumor que muchas veces luce muy parecido al sitio de donde proviene. Por ejemplo, miren que aquí lo normal es que la mucosa colónica tiene este color rosado claro, ¿verdad? Y miren cómo el pólipo, como es de la misma mucosa, tiene el mismo color. Es decir, realmente no hay mayor cambio significativo. Lo que sí me llama la atención es el tumor, pero si no fuera por el tumor no sería nada patológico, ¿no? Y miren aquí, esta es sumamente sencilla e incluso la vimos en la última clase cuando les presenté las placas, ¿verdad? Esto es la mucosa colónica,
Esto es un pólipo, ¿verdad? Yes. Esta es la mucosa del colon. Recuerden que la mucosa del colon estaba revestida por estas glándulas que están tapizadas por epitelio cilíndrico simple. Con sitios. Que me llama la atención que a este nivel de la mucosa del colon, pues, encuentro esta estructura lobulada, exofítica, que yo le dije que se llamaba pólipo. Entonces, miren aquí este pólipo. Que me llama la atención que este pólipo tiene un tallo o un pedículo que lo conecta a la pared. Entonces es un pólipo de tipo pediculado. Yo les decía, los pólipos pueden ser pediculados o sésiles. Normalmente los pólipos que son pediculados, es decir, que están unidos por un pedículo a la pared, suelen ser benignos. Cuando son pólipos sésiles, ahí sí son de más preocupación porque usualmente los pólipos sésiles son malignos. En este caso no es un pólipo pedicular. ¿Qué más me llama la atención? Que en este pólipo yo encuentro la presencia de múltiples estructuras glandulares tubulares. Tubulares quiere decir que tienen forma de tubo, ¿verdad? Tubulares, que también están revestidas por células muy similares a las de la mucosa colon. De hecho, son las mismas glándulas, solamente que aquí están en la pared del colon y acá son las mismas glándulas, pero a nivel del colon. Son células que se ven iguales a las células del tejido del cual provienen. Esa es la característica de las neoplasias benignas. En las neoplasias benignas, las células del tumor son iguales o muy parecidas a las del tejido del cual provienen. Es por eso que yo describo, cuando yo hablo de morfología microscópica, usted va a ver que ahí dice, que yo digo que la célula conserva la relación núcleo-citoplasma. ¿Qué quiere decir eso? Que la célula es del mismo tamaño, tiene la misma forma y tamaño que normalmente debe tener. Entonces, esta célula que está aquí en el tumor conserva la relación núcleo-citoplasma porque tiene la misma forma y tamaño que la célula que es normal. ¿Ya? A eso me refiero cuando yo le puse ahí, conserva la relación núcleo-citoplasma. Entonces, además de eso, ¿cuáles son las características morfológicas, microscópicas que yo debo describir en las tumoraciones benignas? Primero las células, ¿verdad? Ya son células que se encuentran formando estructuras glandulares tubulares, pero me llama la atención que son células que conservan la relación núcleo-citoplasma. Por eso es que forman glándulas similares a las glándulas normales. ¿Qué más veo? Son tubulares, ya lo dijimos. ¿Qué más debo describir cuando hablo de neoplasia benigna? Sí, el estirpe. El estirpe, muy bien. El estirpe. Tengo que describir de dónde viene. Siempre cuando usted habla de una neoplasia, usted tiene que describir de dónde viene. Esto es una neoplasia en la que el cerebro ven células que conservan la relación núcleo-citoplasma, muy similares a las células de las glándulas normales. Entonces, ¿cuál es el estirpe? Estirpe quiere decir origen. Epitelio cilíndrico. Entonces, estirpe epitelial glandular. Ya con eso ya tengo el diagnóstico. Como son células que conservan la relación núcleo-citoplasma, ya sé que es una neoplasia benigna, porque solamente las neoplasias benignas conservan la relación núcleo-citoplasma. Las malignas no conservan la relación núcleo-citoplasma. Es por eso que cuando usted ve a neoplasias malignas, usted va a ver que la morfología se pierde por completo, porque las células no conservan la relación núcleo-citoplasma. Entonces, si yo veo que las células conservan la relación núcleo-citoplasma, es decir, si yo veo que son iguales, idénticas, muy parecidas al tejido del cual provienen, entonces conservan la relación núcleo-citoplasma y son benignas. Hasta ahí voy bien, es una neoplasia benigna. Ahora, es una neoplasia benigna de tipo epitelial, entonces ahí yo establezco el nombre. Como estoy diciendo que es de tipo epitelial glandular, el nombre con el cual yo voy a denominar esta placa va a ser adenoma tubular de colon. Adenoma, neoplasia benigna glandular. Tubular porque las glándulas tienen forma tubular, ¿sí? Y de colon porque es un tumor de colon, pues no es un tumor del pie, ¿sí? Es un tumor del colon. Adenoma tubular de colon. ¿Qué es lo interesante aquí? Que lo que yo le estoy explicando básicamente se aplica para todas las neoplasias benignas. Si usted quiere saber si una neoplasia benigna o no, tiene que fijarse en la morfología del tejido. Si el tejido es igual, es idéntico o bueno, es muy parecido al tejido adulto normal, seguramente se trata de una neoplasia benigna. Hay otros elementos que también puedo describir
pero que no son tan esenciales como los que yo les estoy explicando. Por ejemplo, obviamente hay un infiltrado linfocitario. ¿Por qué? Porque recuerden que el sistema inmune es nuestra gran defensa, ¿verdad? Y eso no es algo normal, eso se comporta como un cuerpo extraño. Como un cuerpo extraño desencadena una respuesta inmunitaria que se expresa a manera de este infiltrado linfocitario que hay por toda la placa. Pero eso no es lo característico de la placa, no. Lo característico es el pólipo constituido por glándulas que presentan células que conservan la relación entre el citoplasma. El tipo epitelio glandular, entonces es un adenoma tubular de Kohler. ¿Sí? Obviamente hay un infiltrado linfocitario, pero porque es un proceso crónico, con un tumor en el este mismo ya como un tumor. Es un proceso que se da con el tiempo. Esta vendría a ser la versión maligna. Vimos en antes un tumor benigno de colon, ahora vamos a ver un tumor maligno. Los tumores malignos tienen características morfológicas macro y micro completamente distintas a las benignas. ¿Qué me llama la atención en este tumor? Es un tumor Sin forma. muy irregular. Entonces, ahí vamos contrastando, pues, ¿no? Los tumores benignos tienen una morfología regular. Los tumores malignos tienen una morfología irregular. ¿Qué más? Los tumores benignos tenían una superficie lisa, regular, un contorno regular. Los tumores malignos, por lo contrario, tienen una superficie, un contorno muy irregular, muy accidentado, como vemos ahí. ¿Qué más? Los tumores benignos no sangran ni se necrosan. Los tumores malignos, si ven estas áreas más negruzcas, corresponden a áreas de sangrado y necrosis. Los tumores malignos sangran y se necrosan. ¿Por qué un tumor maligno sangra? ¿Por qué se necrosa? Porque produce o hace angiogénesis. Bueno, no, esa es una razón, pero por ahí va. ¿Por qué los tumores malignos sangran y los benignos no? ¿Por qué los tumores malignos se necrosan y los benignos no? A ver, conecten la neurona con la otra. Así. Ya están conectadas, pero son necias. Pero por lo que está creciendo va ¿Por qué necrosis? mayor. Sí, entre los dos tienen ahí la respuesta, ¿verdad? Bueno, el problema con los tumores es que de la mano con un tumor va un proceso paralelo que se llama angiogénesis, ¿verdad? Génesis quiere decir origen, formación, y angio, vaso sanguíneo. O sea, es un proceso, ¿verdad?, en el que se forma, a la par que se forma el tumor, se forman nuevos vasos que nutren este tumor. ¿Cuál es el problema? Los tumores malignos son tumores que se caracterizan por crecer de una manera pues prudente, controlada, ¿verdad?, lenta relativamente. Por lo tanto, la velocidad de la angiogénesis es la suficiente como para nutrir el crecimiento de este tumor sin ningún problema. En el caso de los tumores malignos, son tumores con células que tienen una alta actividad mitótica descontrolada, ¿verdad?, muy anormal, muy atípica, ¿verdad? Y esta alta actividad mitótica descontrolada es muy rápida. Los tumores malignos, la replicación celular es muy rápida y entonces la angiogénesis resulta muy lenta. Como es muy lenta la angiogénesis, hay las áreas más superficiales del tumor sangre y se necrosan porque los vasos sanguíneos no las alcanzan a nutrir y las células que no están nutridas mueren, ¿verdad? Eso no se les puede olvidar, ¿verdad? Eso ya lo habíamos hablado. Entonces miren cómo contrasta los malignos con los benignos. Miren ese tumor irregular, con una superficie irregular, con un contorno irregular, que sangra y que está necrótico. En contraste con este tumor, ¿verdad?, de colon, que no presentaba esas características. Este tumor está bien delimitado, ¿verdad? Acá no, acá está por completo irregular. Entonces, desde el punto de vista morfológico macroscópico, la macroscopía es muy interesante porque la macroscopía nos va orientando, pues ya por lo menos a saber si es maligno o benigno. Y para saber el órgano es, pues esto no es la piel, esto es el colon. Entonces ya sabe que seguramente esto es un tumor maligno de un colon. Miren esta otra imagen, ¿verdad? Cómo llama la atención estas múltiples estructuras, estas masas, ¿verdad?, tumorales, que sangran, que se necrosan, que están muy irregulares, ¿verdad? Y aquí vamos a ver la morfología microscópica. En la morfología microscópica, ¿verdad?, así como el tumor benigno tenía sus características muy particulares,
los tumores malignos también la tienen. ¿Cuáles son las características morfológicas microscópicas muy particulares que tienen los tumores malignos? No conserva la relación nucleocitoplasma. Mire, usted me va a decir que este es el epitelio cilíndrico normal. No, esto no se ve igual al epitelio cilíndrico normal. Entonces las células no conservan la relación nucleocitoplasma. ¿Qué más? Sí, pero eso no es. Los núcleos lucen un color morado muy intenso. Entonces, las neoplasias malignas siempre tienen núcleos hipercromáticos. Y usted me va a decir, doctor, ¿y por qué tienen núcleos hipercromáticos las neoplasias malignas? Porque yo le estaba diciendo que eran células que tienen una alta actividad mitótica, ¿verdad? Son células que están en constante replicación. Entonces, obviamente son células en cuyos núcleos trabajan de manera normal. Y esa expresión de ese núcleo que mal trabaja es el núcleo hipercromático. Los núcleos hipercromáticos son núcleos que tienen una alta actividad mitótica irregular. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento es muy importante al hablar de neoplasias malignas? El pleomorfismo. ¿Qué es pleomorfismo? Pleomorfismo. Eso también le expliqué en esta clase. Menos mal que no les he tomado lección oral. Diferentes formas. Un pleomorfismo muy bien cargua. Son núcleos y células. ¿Usted habló? No, yo no. Maldonado fue. Pero La voz gracias. se me pareció. Los tres mosqueteros. Voz de varón. Son 4 ahora. El pleomorfismo quiere decir que son células con distintos tamaños y formas, con núcleos con distintos tamaños y formas. Pónganme atención, mire acá. Mire, esta célula es alargada, sí, pero esta célula que está acá es más larga. ¿Sí se da cuenta? Los núcleos. Miren este núcleo tan largo y acá estos núcleos cortos. Este núcleo está más redondeado, acá el núcleo está fragmentado, acá el núcleo, si ven, por todos lados los núcleos tienen distintas formas y tamaños, las células tienen distintas formas y tamaños. Eso es muy característico, pero muy característico de la neoplasia maligna. Entonces, ¿cuáles son los 4 elementos morfológicos que tienen todas las neoplasias malignas? Pérdida de la relación nucleocitoplasma, los núcleos hipercromáticos, la pleomorfismo. Y bueno, siempre tenemos que describir el estirpe. En este caso, pues, es un tumor de estirpe epitelial anular. En el caso muy particular de este tumor, yo les decía, y esto también lo vimos en la última clase, que hay áreas del tumor que están constituidos por glándulas irregulares moderadamente diferenciadas. Eso quiere decir que en algo se parece a la glándula normal de la mucosa colónica, pero hay áreas de glándulas que realmente han perdido por completo la morfología normal. Por ejemplo, miren, de este lado este es el tumor, ¿verdad? Miren este tumor, no es un pedículo, pero sí, esto es un eje del tejido filoconectivo. Pero miren aquí cómo hay áreas del tumor que presentan todavía estas glándulas moderadamente diferenciadas que alternan como estas glándulas de acá completamente irregulares. ¿Sí se da cuenta? Miren, de este lado observo glándulas completamente irregulares y de este lado de acá estoy observando glándulas moderadamente diferenciadas. ¿Por qué las describo como moderadamente diferenciadas? Porque más o menos se ven como lo que normalmente eran, ¿verdad? ¿Cuál es el diagnóstico de esta placa? Estoy viendo que es macroscópicamente un tumor de colon, ¿verdad? Muy irregular, con todas las características que ya saben. Adenocarcinoma. Estoy viendo células que tienen la relación con el plasma, células con núcleos hipercromáticos, células pleomórficas, células que tienen un estirpe epitelial anular, ¿verdad? Que forman glándulas moderadamente diferenciadas y glándulas con un aspecto cribiforme. Cribiforme quiere decir que forman criptas, ¿verdad? Muy irregulares. Estas glándulas que presentan este patrón cribiforme son muy irregulares. ¿Cuál es el diagnóstico de esta placa? Adenocarcinoma. Adeno por glándula, carcinoma Por ser tumor estirpe maligno de epitelial. colon o de célula epitelial. Adenocarcinoma, y ahí yo le puse moderadamente diferenciado, porque habían áreas donde todavía había una moderada diferenciación, por eso se parecía más o menos a lo normal. Entonces, adenocarcinoma moderadamente diferenciado e infiltrante de
colon. ¿Por qué es infiltrante? Porque en la macro vimos que infiltra todo el espesor de la pared. Estas características benignas y malignas se repiten la mayoría de veces, ¿sí? Entonces, si usted tiene claro qué es lo que tiene que buscar, si son neoplasias benignas y si son neoplasias malignas, no se le tiene por qué hacer difícil el estudio de las demás neoplasias. Ya. Desde el punto de vista del cuadro clínico, recuerden que los tumores benignos no dan síntomas, ¿verdad? Los tumores benignos no dan síntomas. El único síntoma que es un tumor benigno es la presencia de una masa. De pronto usted se palpa, se siente algo, bueno, pero no le pica, no le duele, no sangra, no nada. Esa es la característica de los tumores benignos, no sangran. Y bueno, los tumores malignos del cáncer sí dan síntomas, ¿verdad? Generales, yo les decía, los pacientes con cáncer tienen fiebres por la respuesta inmunitaria alterada y pérdida de peso porque el tumor maligno que tiene una alta actividad mitótica, ¿verdad? Crece descontroladamente, pues consume mucha energía. Entonces consume los nutrientes que son suyos. Por eso es que los pacientes dicen, doctor, yo estoy perdiendo peso, pero no estoy haciendo dieta. Mucho ojo así. No estoy haciendo dieta, no estoy haciendo ejercicio, no tengo parásitos. Ya. La solitaria. Yo era obeso, doctor, pero de un momento a otro, en este último año, sin querer, he perdido peso. Mucho ojo en ese caso. Ahora vamos a ver una neoplasia benigna del tejido conjuntivo. Ya vimos el tejido epitelial, ahora vamos a ver el tejido conjuntivo. De todos los que hay, de todas las neoplasias del tejido conjuntivo, yo seleccioné la más fácil, que son los tumores del tejido adiposo. El tejido adiposo se encontraba a nivel de la hipodermis y en otros lugares, ¿verdad? En el peritoneo, en la grasa regurgitaria. El tejido adiposo normalmente tiene, desde el punto de vista morfológico macroscópico, una coloración amarillenta. En este caso me llama la atención en la macro un tumor de color amarillento, ¿verdad? Que está encapsulado. Miren, esto que está aquí, la lengüeta no es nada más que la cápsula de ese tumor, que fue extirpado quirúrgicamente en un paciente que presentaba, ¿verdad?, una masa en su piel. Normalmente esto de aquí es muy frecuente en los pacientes, yo les decía, en los obesos o en los pacientes que ya tienen antecedentes familiares de la enfermedad. Como es una neoplasia benigna, pues no da mayor sintomatología, simplemente el paciente dijo, doctor, mire, ve, aquí en mi brazo tengo esta masa, que no me duele, no pica, no sangra, no nada. O normalmente en la nuca es el sitio más frecuente de aparición, sobre todo en las personas más obesas. Yo tengo un lipoma. Ahorita que me acuerdo. ¿Pero dónde lo tienen? Aquí, Ya, una de las localizaciones más frecuentes es la región nucal. desde que nací, de nacimiento. Ya, y no pasa nada, pues si hubiera sido cáncer ya se hubiera muerto. Ya. Saquen. Castigo pasa previo. nada. Realmente el ¿Quién tratamiento empieza? de las neoplasias es Viviendo al límite. Pero en el caso de las benignas, Hola, sobre me todo había es que- gustado, nunca me había gustado. ya, ¿por qué? Porque se ven feas las tumoraciones, entonces yo me las Yo te- Entonces, veamos aquí este tumor de este paciente que no tenía ningún síntoma, simplemente tenía una masa palpable. Una pregunta. Por ejemplo, puede salir en la región mamaria y no ser salina. Claro. En la región mamaria también puede haber porque la mamá. Sí, me dijeron que me lo podía sacar, la pero no mamaria y tejido Es adiposo. Pero ambulatorio. en la glándula mamaria no es tan frecuente. En la glándula mamaria es más frecuente otro tipo de lesiones benignas, como quistes o nódulos de las Linfomas. glándulas. ¿Puede doler ser maligno o si duele maligno? Sí pueden, a veces los tumores benignos sí duelen, a veces. Ya, pero ¿por qué duelen? Porque por el efecto de masa, ¿verdad? Comprimen un nervio. Yo tengo la mamá de una amiga que tiene un meningioma, que tenía un meningioma. Ya, y ella, pero era aquí continuo, en el cuello. Ya, y era un meningioma, era un tumor benigno de las células epiteliales de la meninge. ¿Ves? Ya, ¿cuál era el problema? No como tal a la señora no la iba a matar el meningioma, porque es benigno. Pero el problema era La que esa presión. tumoración estaba comprimiendo la médula. Bueno, no la médula, el cuello. Entonces ella sufría, me acuerdo tanto que sufría bastante dolor de cuello y de hombro. Pero si ya comprimió el cuerpo, no tenía había un dolor. Claro, tenía un dolor que no le quitaba con nada. Por ejemplo, pensábamos que era una tortícolis, que era algo así, pero
no le quitó el dolor, ni no le quitaba con paracetamol, bueno, no le quitaba No con creo que le- isofenaco, no le quitó después como opioides. Ya cuando el traumatólogo vio que el dolor no cedía como opioides, bueno, si los hayan visto, son analgésicos muy fuertes, ¿verdad? Ahí él dijo, bueno, Cocaína. vamos a ver y vimos en el informe en una resonancia. Ya, pero por ejemplo, o sea, realmente en general no da síntomas. Los síntomas ocurren dependiendo de la localización y qué tan grande sea. Pero normalmente estos lipomas no dan síntomas, ni duelen. Ya, porque están en la piel y no molestan. Entonces, morfológicamente macroscópico, veo el tumor amarillento, que está cubierto por una cápsula. Eso también es una característica de las neoplasias benignas. Usualmente están cubiertas por una cápsula, como ven ahí. Y en la parte morfológica microscópica, que es más fácil todavía, ¿qué me llama la atención? Observo células muy similares a las del tejido adulto adiposo normal, células amplias que no se tiñen, con los núcleos pequeños y desplazadas hacia la periferia. Las células grasas, ¿verdad? Se encuentran en formato lóbulo y estos lóbulos están separados por tabiques de tejido fibroconectivo. Si algo recuerdan por ahí lo que vieron en histología, esto es el tejido conectivo denso irregular. Ya. ¿Ya? Algo por ahí tienen que recordar de eso. Así es. Pero ¿qué me llama sobre todo la atención? ¿Qué es lo que a mí me interesa que usted sepa? Que son células que lucen muy similares a los adipocitos adultos normales. Son células que conservan la relación neurocitoplasma, pues. Y como conservan la relación neurocitoplasma, es que tienen esa morfología muy similar a la del adipocito normal. De hecho, si yo no le dijera, señor estudiante, eso se trata de una masa, ¿usted qué me puede decir como diagnóstico? ¿Qué Doctor, tejido eso es adiposo? tejido adiposo. Si yo no, por eso es importante el contexto de la pregunta, porque si yo le pongo una imagen, si usted me responde tejido adiposo, yo le tengo que poner el punto, porque finalmente son células con amplio citoplasma vaporado fósfilo, con el núcleo hacia la periferia. ¿Ya? Pero por eso y por eso es importante el contexto de la pregunta. Si yo le pongo en la pregunta, es un paciente que tiene un tumor en la región de la nuca, ahí no me va a decir que es un tejido adiposo. Si está hablando de un tumor, estamos hablando de qué cosa, no es neoplasia. No estamos hablando de un tejido normal. Es un tejido que se ve normal, pero igual es neoplásico, porque esto es un corte histológico que se obtuvo de un tumor. Por eso es importante la pregunta, el contexto que te da. Entonces miren ahí las células muy similares a las del tejido adiposo normal, por células de relación con citoplasma. Recuerden de qué tipo es este tipo de células. Recuerden tres capas. Es inquino. La epitelial, que se llamó la mesenquimal y el endodero. Es un tumor de tipo mesenquimal. Por lo tanto, el diagnóstico, bueno, como es benigno, el diagnóstico es un linfoma. Vamos a ver ahora la versión maligna. ¿Qué me llama la atención de este tumor? ¿Qué le parece que es, benigno o maligno? Maligno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted no ve ahí nada, porque un tumor muy mal delimitado, no tiene cápsula, tiene un contorno muy irregular, tiene todas las características, tiene áreas negruzcas, presencia sanguínea y necrosis. Nodulaciones. Este tumor donde usted no ve nada, ni se imagina dónde es. Esto era un paciente, ¿verdad?, que era obeso. Este sí es verdad, este era un paciente que era obeso, ¿verdad?, que de un momento a otro, en el último año, empezó a perder mucho peso. Empezó a perder peso, él estaba feliz porque empezó a perder peso sin ningún esfuerzo. Comía bastante, pero igual perdía el peso, estaba encantado. Paraíso. Ya, ¿cuál era el problema? Que de un momento a otro, pues con el pasar de los meses, ¿verdad?, aparte de esta pérdida injustificada de peso, él empezó a sentir una masa a nivel del epigastrio, una masa palpable. Ya, ¿qué órgano encontramos en el epigastrio? Estómago. El estómago, ¿y qué más? Del páncreas. El páncreas. Entonces, se encontró una masa palpable que luego se determinó que era un tumor que invadió por completo el páncreas. Era un tumor estomacal. Este es un tumor pancreático. Ya, este paciente tenía un tumor. Por eso usted me va a decir que se parece al páncreas. Se murió. No, ahí el páncreas está ahí metido, pero quién sabe cómo. Pero porque la morfología Ahí por se ve. completo se ha perdido. Entonces, ¿qué pasó?
Bueno, simplemente por el cuadro clínico del paciente y por la morfología macroscópica yo ya voy asumiendo que es algo maligno. Pero con la microscopía yo le doy el diagnóstico definitivo, ¿verdad? En la microscopía lo más llamativo es la presencia de las células que tienen esos núcleos que están bien tenidos, ¿verdad? Son células con núcleos hipercromáticos. ¿Qué más? Son células pleomórficas. ¿Por qué son pleomórficas? Miren este adipocito grande, miren este más pequeño, y miren como por toda la placa hay adipocitos, o bueno, no son adipocitos, son células que se quieren parecer, pero no lo son con distintos tamaños y formas, es decir, hay pleomorfismo, hay núcleos hipercromáticos, por lo tanto no se conserva la relación núcleo-citoplasma, ¿verdad? Entonces yo ya voy asumiendo, ya voy pensando que estoy tratando con un tumor de tejido adiposo. Observo, me llama la atención que observo células grasas inmaduras. ¿Por qué son inmaduras? Porque no tienen las características propias de la madurez de las células grasas. Para que una célula grasa usted la pueda considerar como madura, usted tiene que ver que sea grande, redonda, con un núcleo muy pequeñito y desplazado hacia la periferia. O sea, aquí no se están cumpliendo esos criterios. Yo tengo una pregunta. ¿Se puede decir que debería No, porque la displasia es un estadio previo a la neoplasia maligna, pero no es algo maligno. Aquí sí, estos son características malignas. Un adipocito displásico tendría que ser un adipocito con una morfología más parecida a lo normal. Aquí yo digo, bueno, asumo que son células grasas inmaduras porque si ven esas células con el citoplasma que no se tiene. Ya son células inmaduras grasas. ¿Qué más me llama la atención? Como es un tumor maligno, ¿verdad? Presenta vasos sanguíneos y esos vasos, la presencia de esos múltiples vasos sanguíneos, ¿verdad? Yo lo voy a describir como trama vascular plexiforme. Es un elemento propio de esta neoplasia maligna. La trama vascular plexiforme. ¿Qué es la trama vascular plexiforme? No es nada más que esos vasos sanguíneos que se disponen por todo el tejido y que se entrecruzan entre sí, dándole un aspecto como de red. Por eso se llama trama vascular plexiforme. A menor aumento, este es un corte a 4X. 4X, lo que más me llama la atención es la trama vascular plexiforme, y a mayor aumento lo que más me llama la atención es la célula adiposa inmadura con el núcleo hipercromático que ha perdido la relación con el citoplasma, pleomórfico. Y hay algunos cortes de esta placa. Mira acá este. ¿Sí ven? Son células adiposas inmaduras. Son inmaduras porque no tienen las características de la madurez de una célula adiposa. No es grande, vascular, no. Son inmaduras. Los núcleos son hipercromáticos, las células son pleomórficas. Mira acá está peor todavía. Aquí hay más pleomorfismo. ¿Sí? Entonces, esto es una neoplasia maligna de estirpe mesenquimal porque es del tejido adiposo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Lipocarcinoma. Ese es el diagnóstico. No. Liposarcoma. Liposarcoma. Y el lipocarcinoma, a veces les pongo así lipocarcinoma y me ponen lipocarcinoma. ¿Ves, hermano? Eso no existe. Eso no existe y es por el RAM. Muy bien, por el RAM. ¿Qué es Estas diapositivas de neoplasia, usted va a ver que les he descrito aquí esta que es un leiomioma, que es una neoplasia uterina, y esta que está acá, que es una neoplasia de ovario. Estas no tienen que estudiar todavía, esas las vamos a ver en segundo parcial. Entonces, en el capítulo de neoplasia solo vimos 4 placas. ¿Cuáles son las 4 placas? El adenoma tubular de colon, el adenocarcinoma de colon, el lipoma y el liposarcoma. Usted va a ver en las diapositivas que hay una neoplasia de útero y una neoplasia de ovario. Por favor, eso no lo tomen en cuenta. Es que ahí yo lo voy a ver. ¿Ves, doctor? ¿Y qué es esto? Y por más que les digo, entonces, este de aquí todavía no lo estudie porque este de aquí todavía no lo voy a dar. Esto lo vamos a ver cuando veamos en segundo parcial aparato genital femenino. Patología ambiental, vimos, recuerden que eran las patologías que eran ocasionadas por agentes de tipo
xenobiótico. ¿Se acuerdan que es un xenobiótico? Sí. Seno extranjero biótico que se encuentra en un ser vivo y no es producido por ese ser vivo. ¿Ya? Lo xenofóbico es la fobia de las extrañas. Dentro del capítulo de patologías ambientales vimos las neumoconiosis, que eran nada más que la acumulación de materiales del pulmón, los propios del pulmón. Las neumoconiosis pueden ser de distintos tipos, ¿verdad? De acuerdo al material que se acumule. Antracosis, cuando es pigmento antracótico; silicosis, cuando es el silicato; beriliosis, cuando es el berilio; siderosis, cuando es el hierro, y así. De todas estas neumoconiosis, nosotros solamente hicimos placa de una, que es la de la antracosis. Yo les explicaba que la antracosis o neumoconiosis de la mina de carbón se caracterizaba por la presencia de un pigmento de color negruzco. ¿Por qué es negruzco? Porque este pigmento está en ese humo negro del carbón, y no solo del carbón, sino también del tabaco. Morfológicamente, en la macroscopía, que me llama la atención, el pulmón que presenta estos acúmulos de pigmento negruzco. Y en la morfología microscópica, pues de la misma manera vemos este pulmón con este pigmento de color negro, negruzco. También yo les decía que usted me va a decir, doctor, pero ahí ese pulmón no está normal. No, pues lo que pasa es que los alvéolos están ocupados por estas células neoplásicas malignas. Yo les explicaba que la antracosis desencadenaba cáncer siempre. O sea, ahí estamos viendo pigmento antracótico más una neoplasia maligna del pulmón. Miren, así era, les recuerdo por si acaso cómo era el alvéolo normal. Histológicamente el alvéolo era así: eran sacos llenos de aire revestidos por células epiteliales planas simples. Ya son sacos de aire. Aquí me llama la atención que los alvéolos están ocupados por el pigmento antracótico. Mira, aquí sí se ve un alvéolo, pero el alvéolo está ocupado por estas células que son malignas. El cáncer de pulmón, yo ahorita no voy a profundizar en eso, yo simplemente quiero que vea, ¿verdad?, el pigmento negro. Vamos ahora a ver las enfermedades nutricionales. Vimos el hígado graso. Yo les decía que morfológicamente hablando, el hígado graso tiene una coloración amarillenta por la grasa que presenta. Y además recordar también que el hígado normal, como vemos en la imagen, aparte de tener este color rojo vinoso saludable, también tenía biseles. Bisel quiere decir que termina en punta, ¿verdad? Entonces usted ve, mire aquí el lóbulo izquierdo cómo termina en un bisel. Y mira acá cómo los bordes del hígado se volvieron redondos, cuando no es lo normal. El hígado normalmente no debe lucir así abombado, redondo. El hígado tiene un aspecto biselado. Entonces, eso es el elemento más característico morfológico, el aspecto biselado del hígado, ¿verdad? En este caso, lo patológico es que pierde el bisel, pierde la forma biselada y se vuelve rojo, redondo, y adicionalmente el color. Lo normal es rojo vinoso, y aquí estamos viendo un hígado amarillento. Ya veo el hígado amarillento, ya sospecho en un hígado graso. ¿Qué más me llama la atención? El hígado normal, biológicamente, está constituido por estas células en pila de moneda, que son los hepatocitos, que convergen hacia las respectivas triadas cortas, como vemos ahí. Y miren acá, ¿qué me llama la atención? La presencia de células muy similares a las células grasas. Eso no es normal. ¿Ya? Si usted quiere ver tejido adiposo, tiene que ir a la hipodermis. ¿Ya? Pero tejido adiposo o células similares a las del tejido adiposo no es normal que estén en el hígado. Entonces miren aquí en el hígado la presencia de estos hepatocitos balonizados. Balonizados quiere decir que tienen una forma de balón, ¿verdad?, con citoplasma que no se tiñe. Los núcleos también están glicogenizados. Núcleo glicogenizado quiere decir que es un núcleo que también tiene cambios grasos. Mira, si se escribe glicogenizado los núcleos, ¿sí ve? Este núcleo no es morado intenso, sino que tiene un morado pálido, por lo que también presenta grasa. Y además, la presencia de estas células linfocitarias, estos procesos crónicos,
Y en este caso, estas estructuras morfológicas que destellan, que destacan, muy rosadas, que se conocen como, ¿cómo se conocen? Eso lo vimos en la última clase. Los cuerpos de Mallory-Dean. Los cuerpos de Mallory-Dean. Había muchas causas de hígado graso. La nutricional por el exceso de grasa, la dislipidémica por trastorno de los lípidos, la farmacológica por el exceso de fármacos que afectan el parénquima hepático, ¿verdad? Había algunas causas de hígado graso, pero sobre todo, ¿verdad? Había la alcohólica, recordando que el alcohol es tóxico para el hígado. Cero. Entonces, ¿qué pasa? No digas no. ¿Cómo sabes? Tomaron juntos. Que la chupa todo se encuentra. ¿Sabe? Todo se hace. Entonces, exclusivamente estas estructuras rosadas que vemos ahí, muy brillantes, que se llaman cuerpos de Mallory-Dean, los encontramos en el hígado graso alcohólico. Si usted no ve los cuerpos de Mallory-Dean, entonces es hígado graso, pero por cualquier otra causa. Y si usted ve los cuerpos de Mallory-Dean, usted puede decir es una esteatosis hepática alcohólica. Si usted no ve los cuerpos de Mallory-Dean, entonces no es hígado graso alcohólico, puede ser por otra razón. Esa placa me parece que es súper sencilla. Miren, estas son las causas de hígado graso a la cabeza del alcoholismo, a la cabeza del alcoholismo, y de todas estas solamente el alcoholismo es la que presenta los cuerpos de Mallory-Dean. Si no presenta cuerpos de Mallory-Dean, entonces no puede ser hígado graso alcohólico. Creo yo que con este repaso he abarcado la gran mayoría de contenidos que van a entrar al examen. Ya realmente no hay como perdernos, hay muchas patologías que, bueno, solamente le he dado un ejemplo por cada patología, no es tanto. Lo invito a que lea bien, lo invito a que razone bien, la respuesta va a estar ahí. A veces el problema es porque no razona, no lee bien, por hacerlo caer, pero le pongo el hipocarcinoma, es muy difícil. Entonces lo invito a que lea bien, lo invito a que no se memorice las fotos, reconozca los elementos morfológicos. ¿Qué pasa a veces? Como yo tengo que modificar la imagen porque la imagen es muy grande y me tiene que entrar en una diapositiva la imagen y la pregunta. Entonces yo le recorto la imagen o la pongo verticalmente y doctor, eso nunca vimos. Doctor, es que eso nunca vimos, eso te lo nos dio, perdón, pero mire, a ver, venga a ver, es la misma imagen. Yo digo, como entonces la puse igualito, entonces usted lo reconoce. ¿Ya? O le pongo la imagen que está en el libro, porque también lo que está en el libro tiene que estudiar. Oigan, en el libro son poquitas imágenes. Son poquitas, entonces la idea es que usted reconozca los cambios morfológicos. ¿Ya? No es que usted se memorice la imagen. Si usted reconoce los cambios morfológicos, le puedo poner hasta en blanco y negro y usted la va a identificar. ¿Qué libros son? No importa, como le digo,